Pregunta del senador Comorera Estarellas. No, ha acabado. No, sí, señor Comorera Estarellas, sobre desequilibrio hombres y mujeres también en el Tribunal Constitucional. Pregunta número 440. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, es la última que queda. Mire, tenemos un Tribunal Constitucional con 2 magistradas y 10 magistrados, es decir, un tribunal que no cumple con los criterios de paridad y que ni siquiera cumple con las recomendaciones en materia de igualdad que la Constitución española hace a los organismos públicos. Ser mujer no tiene que constituir mérito, pero parece dudoso que no haya mujeres que nos reúnan esos requisitos. Tampoco se puede hacer una lista cremellera para el Tribunal Constitucional, pero el porcentaje, me reconocerá, de hombres frente al de mujeres es a día de hoy escandaloso. La representación equilibrada de hombres y mujeres en las altas jerarquías judiciales sigue siendo, en el siglo XXI, una quimera. Resulta cuanto menos paradójico que un organismo que tiene que garantizar la igualdad entre los ciudadanos no sepa hacerlo dentro de su propia estructura. Habría que introducir mecanismos correctores, lo que llamamos discriminación positiva. Debería hacerse un esfuerzo por designar a más mujeres. El hecho de que haya muchas más mujeres en la carrera judicial evidencia que hay más mujeres de las que extraer méritos, y esto es así por una cuestión de simple estadística. Es un dato objetivo que desde 1981 solo una mujer ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, la señora María Emilia Casas, y nunca una mujer ha formado parte del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, ni del Consejo General del Poder Judicial, por cierto. En resumen, solo 6 mujeres de un total de 64 magistrados han formado parte del Tribunal Constitucional y, por tanto, nunca el Tribunal Constitucional ha cumplido con el porcentaje 40-60% que marca como mínimo el principio de presencia y o composición equilibrada, y las 6 mujeres propuestas lo han sido, en todo caso, a propuesta del Congreso y del Senado, al menos formalmente. Ejemplo de ello ha sido la reciente resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación al nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde 15 de los 32 miembros han votado de forma discrepante, criticando que se ha encontrado un refugio seguro en el proyecto de actuación y la comparecencia del candidato varón para arrumbar los méritos objetivos de la candidata mujer, y denuncia la laminación de la preferencia a la mujer enfáticamente declarada en la Ley de Igualdad y en el reglamento que regula los nombramientos judiciales discrecionales. Pero es que este desequilibrio no se da solo entre los miembros del Tribunal Constitucional. Dentro del cuerpo técnico de letrados del Tribunal Constitucional, las mujeres solo alcanzan el 36% en la actualidad, 20 de 55. Ninguna mujer ha ocupado nunca la Secretaría General de la institución, por ejemplo. Ninguna ha sido tampoco nunca jefa del servicio. No podemos permitir esta situación, y ya que ello no se ha cumplido de forma espontánea, me parece que no hay más remedio que establecer una parte de cuotas. Es absolutamente imprescindible y no podemos acoger las manifestaciones que hizo el ministro de Justicia al decir que no hallaba una mujer que tuviera un perfil de formación, prestigio y trayectoria suficiente para estar en el Tribunal Constitucional. Entendemos que es absolutamente inadmisible y me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Tiene la palabra señora secretaria de Estado. Sí, muchas gracias. Bien, la Constitución establece en su artículo 159, apartado 1, que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por nuestra parte, de los 12, creo que solo se nos puede decir algo de 2 de los miembros cuyo nombramiento compete al Gobierno, con lo cual yo creo que podemos reducir la crítica al menos en un 80%. Por otra parte, la Ley Orgánica 279 establece en su artículo 18 que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos, abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en su respectiva función. No se aprecia hasta ahora ningún impedimento legal que impida nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional que, cumpliendo estos requisitos, se considere oportunos como resultado de esas votaciones y designaciones. Pero es más, al igual que desde el Gobierno respetamos las decisiones que se adopten por el Poder Legislativo,
a quien compete nombrar a 8 magistrados del Tribunal Constitucional, lo mismo se espera a la inversa. O quizá lo que ocurra es que los candidatos que fueron mayoritariamente votados por las cámaras no son los que ustedes querrían que estuvieran en el Tribunal Constitucional. Al final son las normas en juego y hay que respetarlas, esa es la esencia de la democracia. Desde que su grupo ha accedido a la representación parlamentaria en las Cortes, tan solo se ha producido una renovación de vocales, los 4 correspondientes al Senado, 3 hombres y una mujer, y todos ellos creo que de intachable perfil jurídico, que fueron sometidos a las preguntas de todos ustedes antes de ser nombrados, junto con los otros 11 candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Usted no recuerda mismo qué palabra ha utilizado para calificar ese acto, pero el hecho es que esto se produjo. También quiero recordarles que la mujer ha tenido cargos de especial relevancia en el Tribunal Constitucional, llegando a ser presidenta, doña María Emilia Casas Bahamonde, con lo cual tampoco creo que vivamos en una sociedad donde esto se imposibilite o sea pasto de los prejuicios. Hoy forman parte del Tribunal Constitucional 2 mujeres, Encarnación Roca, actual vicepresidenta, nombrada en el año 2012 por el Congreso, y Luisa Balaguer, nombrada ahora en el año 2017 por el Senado. Creo que las políticas de igualdad son necesarias, yo creo en ellas desde luego, y han de irse desarrollando, pero lo que no se puede hacer nunca es elegir a una persona para un determinado puesto en función de si es mujer o si es hombre. Además, en la elección de estos 4 últimos magistrados en los que ustedes participaron, la elección se produjo tras una votación, o dicho de otro modo, lo que la mayoría decidió que debían ser esos nuevos 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Para la réplica, senador Comorera. Muchas gracias, presidente. La pregunta, de hecho, no es una crítica única y exclusivamente a su gobierno, al menos no iba así enfocada en cuanto a que decía a su responsabilidad, sino que en el pleno siglo XXI que estamos, pues como mínimo estos datos nos resultan chocantes, ¿no? Tampoco es ninguna crítica a ninguno de los hombres elegidos ni ninguno de sus méritos, pero creemos que ya va siendo hora, en una carrera judicial donde ya a día de hoy hay mayoría entre personas, hay más mujeres ya que hombres dentro de la carrera judicial, resulta chocante que en los altos tribunales esa proporción no esté ni de cerca representada. Porque, como ya le digo, no solo es en el Tribunal Constitucional. Los datos de representatividad femenina en los puestos de liderazgo de la justicia española no son más halagüeños. En la carrera judicial nunca se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo, por ejemplo. Solo el 13% de las plazas del alto tribunal son ocupadas por mujeres. Solo una de las 17 presidencias de tribunales superiores de justicia tiene nombre de mujer, y tan solo 8 de las 50 presidencias de las audiencias provinciales de nuestro país son dirigidas por una magistrada. Todo ello en el seno de una judicatura en la que más de la mitad de las sentencias, como ya le he dicho, son rubricadas por unas juezas que nunca aparecen en la foto oficial de la justicia que cada año ilustra la apertura del año judicial, donde vemos que única y exclusivamente aparecen hombres en esa fotografía. Las carencias empiezan en la conciliación. De 10 excedencias que se solicitan en este ámbito para el cuidado de hijos u otros familiares, 9 las utilizan las mujeres, que son quienes más tiempo invierten en estos asuntos. Lógicamente, esto perjudica a su propia promoción. ¿Cuándo daremos entonces cumplimiento a la exigencia de igualdad real, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 primero y cuarto de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en relación con el artículo 14 de la Constitución? Y resulta curioso que precisamente los tribunales, que sean los que se dedican a defender, y los juristas que se dedican a defender la igualdad entre hombres y mujeres, tengamos estos datos. Le pregunto entonces, ¿cuándo rompemos el techo de cristal? ¿Cuándo ha habido la ocasión de nombrar a mujeres perfectamente válidas, capacitadas, incluso con un currículum superior al del candidato hombre, se le ha dado al hombre, como acaba de pasar recientemente con el Tribunal Superior de Justicia de Murcia? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Para la contestación a la réplica, señora secretaria de Estado.
Senador, yo soy secretaria de Estado de Justicia y puedo dar cuenta de las actuaciones que en materia de igualdad lleva adelante el Gobierno de la Nación, de cómo otros órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial u otros centros de decisión como las propias cámaras actúan o toman sus decisiones. Yo creo que no me corresponde a mí dar ni cuenta ni explicación. Hay alguna cuestión en la que no puedo sino estar muy de acuerdo con usted, pero era la carrera judicial, la carrera fiscal, el propio ámbito de actuación, letrados de Administración de Justicia, el propio ámbito de actuación del personal de Administración de Justicia, la función pública, están siendo, digamos, de una manera creciente, las posiciones superiores en estos ámbitos ocupadas cada vez de una manera más creciente por las mujeres. En el ámbito de las carreras judicial y fiscal, los porcentajes de presencia femenina de las últimas promociones son abrumadores, tan abrumadores que les anticipo, no estaremos seguramente ninguno de nosotros aquí, que llegará un momento en lo que habrá que establecer son cuotas de presencia masculina en las instituciones. ¿Y por qué? Porque las instituciones tienen una vida, una normalidad que hacen que cuando hechos tan ostensibles como estos se producen, en un periodo de tiempo muy breve, esas posiciones superiores serán ocupadas mayoritariamente por mujeres. Pero hay un hecho cierto y no deja de ser preocupante, y lo comparto con usted. Y es el hecho de que cuando son publicadas para provisión los puestos superiores en el ámbito de la carrera judicial, las plazas de magistrados del Supremo, las plazas de las presidencias de los órganos superiores en el ámbito de la judicatura, que no olvidemos que alimentan en una porción importante la propia composición posteriormente del Tribunal Constitucional, son muy pocas las mujeres, primero, que obtienen las plazas que están ahí, pero también, y esto yo creo que es casi más preocupante, las mujeres que se presentan. ¿Por qué las mujeres no concurren a esta provisión de plazas tan relevantes en el ámbito de la carrera judicial? Pues yo me temo porque que esto se debe a que tenemos todavía una asignatura muy importante que superar como sociedad, que son todas las cuestiones relacionadas a la conciliación, a compartir cargas y actividades familiares entre hombres y mujeres. Yo creo que hasta que no resolvamos esta cuestión hay muchas cosas que no se normalizarán, aunque ya le digo que creo que a la vuelta de muy pocos años serán las mujeres las que coparán los puestos fundamentales, los puestos superiores. Y luego hay una cuestión que usted menciona, el de la discriminación positiva, el de las cuotas. Mire, hay una cuestión que yo siempre lo digo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Para las mujeres, para mí por lo menos, y estoy cayendo en el mismo error, es muy irritante que alguien diga las mujeres. Las mujeres no somos un ente monolítico. Aquí estamos unas cuantas mujeres, no sé, estamos 8. Pues cada una de nosotras, incluso las que pertenecemos al espectro ideológico común, seguro que no tenemos nada que ver una con la otra. Cada una tenemos nuestra propia opinión. O alguien dice los hombres. Los hombres como ente monolítico no existen, pues tampoco las mujeres. Pues bien, llegados a ese punto de vista, le diré, porque es que eso es muy peyorativo, parece que es que todos vamos a una. No, cada una somos personas con nuestra manera de pensar y de ver entender las situaciones y discrepamos con enorme frecuencia unas de las otras. Y creo que eso es muy saludable. Pero llegado al tema de las discrepancias, hay quien piensa que la discriminación positiva es una ventaja. Yo personalmente no soy partidaria de las cuotas, porque me he tenido que encontrar alguna vez, después de desempeñar puestos en el sector público muy complejos, con mucha lucha y donde ha habido que, digamos, que ejercer funciones y cometidos muy complejos, encontrarme algún impertinente que me ha dicho, tú estás aquí por la cuota, eso es ofensivo. A mí me parece que esas posiciones paternalistas, de cuota, a mí personalmente no me gustan, pero respeto profundamente a otras mujeres, que sé que las hay, que entienden, y me parece que pueden tener sus razones, que la manera de garantizar cuanto antes la igualdad sea precisamente acreditar esa presencia mediante cuotas. Y yo, como le decía, no puedo dar cuenta de lo que hacen el Consejo, lo que hacen los ámbitos de la judicatura, lo que hacen ustedes, pero sí le voy a decir una cosa. Mire, con motivo de la celebración de los debates relativos a la moción de censura, yo tuve que escuchar a Irene Montero, de su grupo, decirle al ministro Rafael Catalá que es un machista. Yo me quedé a cuadros. No sé si fue mayor la irritación o las ganas de reírme que me dio aquello. Vamos a ver, un ministro, que según el ministro nombra secretaria de Estado de Justicia, subsecretaria de Justicia y abogada general del Estado.
No sé dónde ven ustedes el machismo. En eso es lo que yo creo, en los hechos reales y en apostar por las mujeres de esa manera tan relevante. Yo creo que además el ministro no estaba pensando si éramos mujeres o éramos hombres. Él estaba pensando si le podíamos ayudar a llevar adelante todas las cosas que él quería impulsar a lo largo de la legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Continuamos con otro